Bueno, vamos a comenzar. ¿Me escuchan, jóvenes? Confírmenme si me escuchan, por favor. En el caso de que sí me escuchen. eh, Sí, ¿Me escuchan? sí se escucha. Ah, perfecto, perfecto. Bien, entonces, perdón, vamos a comenzar acá. Veamos. Ujú. Eh, Nos falta terminar con el capítulo 10, que es el capítulo de sonido. Entonces, vamos a ver en esta ocasión algo llamado el efecto Doppler. Vamos a ver. Bien, entonces el día de hoy que veamos esto llamado efecto Doppler, vamos a, dígame, perdón, vamos a comprender entonces qué ocurre, o sea, comprender qué ocurre con el sonido o qué ocurre con la frecuencia del sonido cuando hay movimiento. Disculpe, ok. Cuando hay movimiento. Entonces, resulta que cuando nosotros tenemos ya sea la fuente del sonido, ya sea la fuente del sonido o el que escucha el sonido, el receptor del sonido, en movimiento ocurre un cambio en la frecuencia que percibe, en este caso, el observador, el que escucha el sonido. Hay un cambio en la frecuencia. Entonces, es algo sutil, probablemente ustedes lo hayan notado cuando cuando una ambulancia se acerca y luego cuando la ambulancia se aleja. Ahí es donde normalmente suele notarse el efecto Doppler principalmente, pero y de alguna forma, digámoslo así, nos permite, digámoslo, lo que ocurre es en sí que el sonido cambia de frecuencia. Hay un cambio de frecuencia que va en función de qué tan rápido se mueve una fuente con respecto al observador o un observador con respecto a la fuente y de la velocidad del sonido. Entonces, permítanme recortar una imagen de su libro de texto para colocarla aquí. Oh, ok, entonces, qué es lo que ocurre? Acuérdense que el sonido al ser una onda,
se puede graficar tal como lo estamos graficando acá. Entonces, digamos que si aquí está la fuente, si aquí está la fuente del sonido, el sonido irá viajando de esta manera. La separación entre cada uno de estos puntos es siempre la misma. Digamos, es lambda. La longitud de onda es la longitud de onda, es la longitud de onda. Y si usted como observador está de pie en el mismo punto, pues eh, aquí en esta situación, en este escenario, en este escenario, la, la frecuencia de la fuente, aquí esta es la fuente, es igual que la frecuencia del observador. Entonces, en este caso, solo vamos a escribir observador después, es igual a la del observador. Ninguno de los dos se mueve, entonces cada perturbación que se que se forma de manera periódica en la fuente, cada perturbación llega sin alteración al observador. Pero ¿qué pasa si la fuente se va acercando al observador? Entonces se reduce el espacio entre cada onda del sonido. Digámoslo así, se reduce el espacio. Entonces usted termina, recibe el primer pulso y el siguiente pulso lo recibe antes de lo esperado, de acuerdo a la forma de la onda. Entonces usted recibe una onda alterada, digámoslo así. Y esa onda alterada, pues dado que los pulsos los estará recibiendo antes, los pulsos los estará recibiendo antes, entonces esto provoca un aumento en la frecuencia. Por eso cuando el observador está detenido, la frecuencia de la fuente es igual a la frecuencia del observador. Pero si la fuente se mueve, aquí, ok, de este escenario, perdón, de este escenario, a la frecuencia de la fuente le vamos a llamar Fs y a la frecuencia del observador le vamos a llamar Fo. Entonces, de este escenario, Fs es igual a Fo. Cuando ninguno de los dos se mueve, son iguales. ¿Qué ocurre en el escenario 2? En el escenario 2, la fuente se está moviendo. Mm, Entonces, eso es bueno. Entonces, en el escenario 2 la fuente se está moviendo, de manera que si antes, vamos a poner una tercera,
Vean lo que ocurre entonces. Dado que la fuente está en movimiento, el espacio que hay entre los pulsos de la onda cada vez se hace más pequeño. Entonces, el observador, en este caso, la frecuencia del sonido que el observador escucha es mayor que la frecuencia de la fuente. La frecuencia del sonido que emite la fuente. En otras palabras, la frecuencia que escucha el observador es mayor que la frecuencia del sonido que emite la fuente. Y está el otro escenario, el escenario 3, donde tenemos el observador, pero, sí, sí, ajá, pero perdón. Entonces, digamos que en condiciones normales, la distancia que hay entre cada pulso habría sido esta. Pero a medida que la fuente se aleja, la distancia con la que empieza a recibir el siguiente pulso cada vez es más lejana. Cada vez tardan más los pulsos en llegar y eso el observador lo interpreta como que una frecuencia menor. Entonces, en este escenario, cuando la fuente se aleja, entonces la frecuencia del sonido es menor que la frecuencia del sonido de la fuente. Entonces, aquí, perdón, aquí la frecuencia que escucha el observador es menor que la frecuencia de la fuente. Todos estos tres escenarios están resumidos aquí, donde este observador
escuchará una frecuencia menor que la de la fuente, porque si se fijan, cada vez tardan más en llegar los pulsos. Y este observador escuchará una frecuencia mayor que la frecuencia de la fuente del sonido. Porque como la fuente se le está acercando, los pulsos cada vez están más cerca uno de otro. Entonces uno interpreta eso como un incremento en la frecuencia. Entonces, yo les decía que de qué depende. ¿De qué depende esto? Entonces depende de, primero que todo, depende de las velocidades. Depende de las velocidades. Entonces, vamos a ver. Esto va a ser un juego de velocidades, la ecuación del efecto Doppler. La ecuación del efecto Doppler está escrita en términos de la frecuencia que escucha el observador es igual a una relación de velocidades. Arriba tendremos velocidad del son, rapidez del sonido más o menos la velocidad de la fuente. Y abajo tendremos rapidez del sonido menos más la rapidez de la velocidad, perdón, del observador. Vamos a ver si, solo déjenme corregir esta parte. Aquí está, sí. Oh, perdón, vamos a corregir, sí. Vamos a corregir. No, vamos a corregir aquí. Es al revés. La fuente va abajo, no arriba. Ahí sí. Ok. Esta ecuación está condensada. Por condensada, por condensada, me refiero a que aquí en esta ecuación se resumen todos los casos de efecto Doppler. Y entonces aquí podemos explicar la ecolocalización de los murciélagos. Imagínense que un murciélago vuela hacia una pared y empieza a emitir su sonido. Y entonces el murciélago percibe que el murciélago avanza hacia la pared. Y el murciélago cada vez detecta que la frecuencia del sonido que recibe está incrementando. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se está acercando a un obstáculo. De manera que él sabe que tendrá que evitar dicho obstáculo porque probablemente no se está moviendo. Entonces, entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Vamos a, vamos a ver, tenemos para el escenario uno, donde la frecuencia que escucha el observador es mayor a la frecuencia que emite la fuente de sonido. Pueden ocurrir dos cosas. Usted puede tener que el observador se acerca
y la fuente no se mueve. Y podemos tener el otro caso en el que la fuente se acerca y el observador está estático. Entonces, esta ecuación contiene los dos casos. Por ejemplo, si la fuente estática es velocidad de la fuente igual a cero. Y la frecuencia que escucha el observador será velocidad del sonido más menos, bueno, en este caso más, velocidad del observador entre la velocidad del sonido por la frecuencia del sonido de la fuente. Vea que eliminamos la BS y nos quedó BO. ¿Por qué escogimos el más? Porque recuerden que yo voy a obtener una frecuencia mayor. Si yo resto, no voy a tener una frecuencia mayor, voy a tener una menor. Entonces el más lo escojo porque la frecuencia que yo estoy buscando obtener es una frecuencia mayor. Lo que ocurre aquí es que en el caso del que el observador está estático, es que esta velocidad es cero y la frecuencia que escucha el observador es rapidez del sonido entre la rapidez del sonido menos la rapidez de la fuente. Y nuevamente, ¿por qué aquí escojo el menos? Escojo el menos porque yo estoy esperando que FO sea mayor que FS. O sea, la frecuencia que yo escucho va a ser mayor que la frecuencia de la fuente y eso solo se logra si en el denominador nosotros restamos. Entonces vea que por eso aquí están invertidos los signos. Si se fija, está signo más menos arriba, signo menos más abajo. Cuando coloco el más arriba, entonces eh, espero escuchar una frecuencia mayor. Y en ese caso corresponde que yo coloque el signo menos abajo, porque eso va a producir también una frecuencia mayor. ¿Qué ocurre en el escenario 2? ¿Qué ocurre en el escenario 2? En el escenario 2, el observador se aleja de la fuente y tenemos fuente estática. Y lo otro que es posible es que sea la fuente quien se aleja de el observador. Y tenemos observador estático. Entonces, vamos a notar que con respecto al caso anterior, ahora buscamos que la frecuencia escuchada por el observador sea menor que la frecuencia que emite la fuente. Y en ese caso, Bs aquí es cero,
La frecuencia que escucha el observador es igual a... Ahí sí. Rapidez del sonido menos la rapidez del observador. Ahora vean que usé el signo menos. Si el observador es el que se encuentra estático, si el observador es el que se encuentra estático y es la fuente la que se aleja, entonces aquí vamos a poner rapidez del sonido más la rapidez de la rapidez de la fuente. Entonces vean que todos estos cuatro, o sea, los cuatro son dos escenarios, pero hay cuatro casos. Los cuatro casos están contenidos en esta ecuación y me parece que es esta ecuación la que aparece en la pauta de los exámenes. Pero vea que, pues, dependiendo de qué estamos buscando, nosotros generalmente sabemos qué estamos buscando, pues tenemos algunos de estos escenarios. El- en la práctica, el equipo que se utiliza para realizar estudios por efecto Doppler es, es fuente y es observador al mismo tiempo. Y entonces, digamos que la velocidad del observador no se mueve y la fuente se vuelve el medio en movimiento que se está estudiando. Normalmente el flujo de sangre se puede tomar como, digamos, una nueva fuente. Podríamos decirlo así, se toma como una nueva fuente. Y entonces, o como un observador, bueno, no, como observador, no, como una nueva fuente. Y entonces podemos nosotros estimar la velocidad del fluido sanguíneo a partir de un estudio Doppler. Podríamos comparar si una arteria se encuentra obstruida a partir de este tipo de estudios. Esa es una de las aplicaciones del efecto Doppler. Obviamente también hay otras, hay más, pero es así más o menos como podemos eh, hacer estudios similar a la forma en la que los murciélagos se ecolocalizan en el mundo y pues, resulta útil porque son estudios que ya los podemos encontrar casi que en todos los países del mundo. Eso se hace aquí en Honduras y se hace pues en el resto del mundo. Jóvenes, nos vamos a quedar por aquí el día de hoy. Gracias por su atención. Esto lo vamos a profundizar en las siguientes clases. Jóvenes.